Buenos estudiantes, espero que se encuentren bien. Vamos entonces a empezar con nuestra clase de química. Aquí tenemos entonces un poquitito qué es lo que vamos a copiar en el cuaderno. Y a partir de aquí copiamos en el cuaderno. Entonces nuestro nombre, la fecha de hoy, el curso y la institución al cual pertenezco. Después vamos a copiar la capacidad que se aplica en situaciones problemáticas, la notación, nomenclatura, propiedades y reacciones de los ciclos alcanos. Tema entonces que vamos a desarrollar hoy, ciclos alcanos. Nosotros en las clases anteriores ya hablamos sobre los hidrocarburos. Hablamos sobre los hidrocarburos alcanos, alquenos y alquinos. Y hoy este es el último hidrocarburo que vamos a dar, que son, o que es mejor dicho, el ciclo alcano. Tenemos también aquí los indicadores. Reconoce el concepto de ciclo alcano, distingue la fórmula general del ciclo alcano, reconoce las reglas para realizar los ejercicios, aplica correctamente esas reglas y presenta los trabajos en tiempo. A partir de aquí es material solamente es de lectura, es para poder responder después a los ejercicios que tenemos más abajo. Dice que los ciclos alcanos también son conocidos como cicloparafinas. Dice que son los compuestos orgánicos formados por una cadena de átomos de carbono que se cierran sobre sí mismas formando lo que se denomina un ciclo. Vamos a ver que en los ciclos alcanos vamos a encontrar muchas figuras geométricas. Entonces, esas figuras geométricas, cada punta de la figura representa un carbono. Después dice aquí, formado por átomos de carbono que se cierran entre sí, formando lo que se denomina ciclo. ¿Por qué es ciclo? Porque es una cadena cerrada, o sea, que está cerrado entre ellos, no está libre como veíamos antes en las cadenas principales, que eran cadenas así abiertas, en forma lineal. Ahora son cadenas cerradas. Esa es la diferencia. Además dice, todos los enlaces del ciclo son enlaces simples. Existen, según tengan o no insaturación, se clasifican en dos tipos. Tenemos a los hidrocarburos monocíclicos saturados o los ciclos alcanos y los hidrocarburos monocíclicos no saturados, que son los ciclos alquenos y alquinos. Tenemos la fórmula general, así como en los otros casos también, donde es CnH2n. Y tenemos aquí ejemplos de cómo se observa un ciclo. Por ejemplo, este es un ciclo propano. Prop indicaba 3 carbonos, entonces acá hay 1, 2, 3. Y los 3 carbonos están, vamos a decirle, unidos por los enlaces y forman un triángulo. Entonces el ciclo propano hace referencia, por ejemplo, a un triángulo. Y como les dije, en cada una de las puntas podemos observar que hay un carbono y tienen los enlaces que se comparten para unirse al otro carbono que está al lado del mismo. En el siguiente tenemos acá que existen 4 carbonos que forman un cuadrado en este caso. Entonces a esto se le llama ciclo butano. Aquí tenemos, por ejemplo, 6 carbonos que forman el ciclo hexano. Hex hace referencia a 6. But aquí, por ejemplo, hace referencia a 4. Entonces eso es lo que se tiene en cuenta. Y también pueden tener ramificaciones. Vamos a ver más adelante. Y se representan, puede ser triangular, puede ser un cuadrado, un hexágono, un pentágono, un octágono. Entonces son las figuras que más geométricas que se utilizan para representar a los ciclos. Como dijimos, entonces son cadenas cerradas entre ellas. Tenemos la nomenclatura de los ciclos alcanos. Acá podemos observar que los ciclos alcanos se nombran en forma similar a los alcanos del mismo número, como ya veníamos viendo en clases pasadas. Pero lo que se le agrega es el ciclo alcano o ciclo alqueno o ciclo alquino, dependiendo de qué figura y qué tipo de enlaces tenga. Entonces el ciclo es lo que se le agrega al prefijo. Además, dice, para representar las fórmulas se utilizan figuras geométricas donde cada vértice representa a un CH2. ¿Okay? Ahora tenemos ejemplos. Dice, por ejemplo, el alcano de 3 carbonos se llama propano. Como en este caso presenta un ciclo, el nombre es ciclopropano y se representa con un triángulo, así como vemos acá. Acá lo mismo para el cuadrado, que es el ciclo butano, que no hay tanta diferencia. Después dice, cuando el compuesto solo presenta un sustituyente, no es necesario indicar la posición de dicho sustituyente. Simplemente es el nombre del sustituyente seguido del nombre del ciclo
alcano. Por ejemplo, en este caso lo estoy hablando yo. Cuando, por ejemplo, que hay una ramificación, esto ya es una ramificación, que es el metil. Entonces, cuando hay una sola ramificación, o un solo metil, o un solo etil, o un solo propil, entonces no hace falta indicar en qué número de carbono está. ¿Cómo yo voy a saber qué número de carbono es? Ya depende de cada uno. Siempre se pone en forma de las manecillas de reloj. Entonces, para mí, por ejemplo, este puede ser el carbono 1, esta esquina puede ser para mí el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5, el carbono 6. O también puedo empezar desde este, y este para mí, por ejemplo, puede ser el carbono número 1, este puede ser el 2, este puede ser el 3, este el 4, este el 5 y este el 6. Entonces siempre se empieza de esa manera, en forma de las manecillas del reloj. Y esto que sale aquí es, en este caso, una ramificación. Y entonces dice, en este caso existe el sustituyente metil, que es el que vemos aquí, o la ramificación metil. Como el sustituyente ramificación es lo mismo. Para nombrar el compuesto se comienza por el sustituyente seguido del ciclo. Por lo tanto, entonces el nombre para este compuesto va a ser metil, después ciclo, y como que hay 6 puntas, hexano. Son enlaces simples, entonces por eso es metil ciclohexano. Si acá había otro metil más en el otro costado, entonces sí se tenía que enumerar ya. Iba a ser, por ejemplo, este 1,3, porque acá iba a estar el otro metil, entonces va a ser 1,3 dimetil ciclohexano. Así entonces se le iba a nombrar. Pero como hay uno nada más, entonces no hace falta ponerle en qué número de carbonos está. O también otra forma de nombrar es un metil ciclohexano, de las dos maneras. Pero cuando hay solamente uno, entonces no hace falta indicar en qué carbono está. Ahora que si ya hay dos, sí es necesario indicar ese carbono. Acá, por ejemplo, tenemos esos casos. Cuando existen dos o más sustituyentes o más ramificaciones, se debe indicar la posición de dichos sustituyentes. A uno de ellos se le asigna el número 1 y el resto debe presentarse los números más bajos posibles en orden por orden alfabético, como siempre la misma línea. Si por ejemplo tenemos un etil y un metil dentro de nuestro compuesto o de nuestro ciclo, entonces primero se nombra al etil, se pone el número del carbono donde está el etil y después se nombra al metil, siempre en orden alfabético, respetando esa regla. Acá, por ejemplo, dice, para indicar la posición de los sustituyentes, o sea, de las ramificaciones, se necesita encontrar los numerales más bajos posibles. Si se encuentra en el sentido de la aguja del reloj, se tiene el numeral 1, 3, 1, 3 y 4. Sin embargo, en sentido contrario, se obtiene la numeración más baja, 1, 2 y 4. Por lo tanto, se elige la numeración 1,2,4 trimetil ciclohexano. ¿Ok? Acá, por ejemplo, también tenemos otro caso donde dice en este caso, independientemente por donde se comience, el número tiene que, se tienen los números 1 y 2. Para decidir hay que tener en cuenta el orden. Siempre hay que tener en cuenta el orden de la forma alfabética de los sustituyentes. Por lo tanto, el número sería 1 etil, 2 metil, y después nuestro ciclo. Ciclo, como es de 4, ciclo butano. ¿Ok? Entonces así es como se nombra. Después tenemos otro ejemplo más. Dice, cuando la cadena abierta tiene más carbonos en el ciclo, coma, el ciclo se nombra como sustituyente con la terminación il. Por ejemplo, dice, en este caso, es más sencillo nombrar el ciclo como sustituyente. Para ello se nombra primero el ciclo con la terminación il, seguido de la cadena abierta de este modo. El nombre del compuesto sería 3-ciclopropilhexano. En este caso, como la cadena es muy larga, la que tenemos como ramificación, entonces esta cadena toma de ramificación, en este caso, al ciclo propil. Entonces, cuando sucede este caso que poco o nada se da, entonces se nombra primero entonces al ciclo y después se nombra toda la cadena. Por eso es 3, porque está en el carbono número 3, 3, ciclo, propil y hexano, porque aquí hay 6 carbonos en total. Entonces son los tipos o las formas que pueden aparecer a la hora de nombrar un compuesto de ciclo alcano. Aquí tenemos entonces acá tenemos también un video que les puede ayudar con los ejercicios. Pueden ingresar al link y pueden observar entonces también que les va a ayudar a comprender más. Y tenemos también los ejercicios de cierre, que es la parte de contesta
la parte de nombre y la parte de fórmula. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Espero que les sirva este video y cualquier consulta o duda que tengan, ya tienen mi número para poder entonces consultar más adelante.